Estamos en el sur de Cataluña, concretamente en la denominación de origen Montsant, y hemos venido a ver un proyectazo que se llama Venus la Universal. Acompáñanos a conocer a René Barbier, uno de los impulsores y creadores de este proyecto, que nos va a contar todos los secretos que entraña Venus la Universal. René, tú llevas el apellido, uno de los grandes nombres del Priorat. ¿Crees que esto te ha abierto puertas o más bien ha ejercido una presión sobre ti extra para demostrar lo que vales o sobre tu trabajo? Hombre, supongo que siempre te abren puertas, pero es que mi apellido es más que Priorato. Mi apellido es ya 5 generaciones de nombres y yo me acuerdo cuando iba por la escuela que me decían, René Barbier, pues yo me llamo Cinzano. O sea, una coña de esta porque era un nombre muy conocido que hoy en día sí que es un problema porque es un vino que vale como 3 euros en el mercado y es la marca René Barbier. Este es el primer paso. Después mi padre empezó toda esta revolución, mi padre con sus amigos, en el Priorato haciendo crossmogador y estoy seguro que me ha abierto puertas. Otra cosa es que te ponga presión, otra cosa es que te tomen en serio, pero que te abran puertas, seguro, porque es verdad que es un personaje que ha hecho unas cosas muy importantes. O sea, ¿tú has sentido más el beneficio de esa parte que no tanto la presión o el listón? Yo personalmente, de la manera que soy, no me importa mucho el que se hable de mí, no sé qué. Entonces, a mí lo que me importa es hacer las cosas que me gustan y después poder venderlas. Y eso me ha abierto puertas. Claro, o sea, sí. Supongo que gracias, seguro que tengo que dar solo las gracias a esto. Nunca me he sentido incómodo por este nombre que tengo. Vale. Entonces tú en el 1992 empiezas a trabajar con tu padre, posteriormente con tu hermano y tomáis las riendas un poco de Clos Mogador. Sí. ¿Podrías decirme qué diferencias crees que hay con la nueva generación de vinos que se hacen ahora en Clos Mogador respecto a los anteriores? ¿Ha habido alguna diferencia clave? Sí. Bueno, hay continuidad, pero creo que yendo a más lejos, como por ejemplo mi padre desde el principio habló de la biodiversidad, él no hablaba de ecología, hablaba de biodiversidad. Y luego mi hermano se ha puesto desde un nivel mucho más bestia, entonces hay una progresión dentro de su idea. Pero si me hablas de diferencias, que es difícil, porque estamos siempre juntos como de acuerdo, peleándose cada día, pero siempre de acuerdo, y entonces no ha habido una rotura, una diferencia importante. Pero sí que es verdad que cuando ya hago los vinos yo solo, me voy hacia un sentido que lo siento así, como la idea de hacer un vino solo con uva y con lo menos de adiciones posible y todo esto, y esto sí que es más ya yo cuando hago solo, ¿no? Y sí que cuando hablo de mogador siempre me cuesta un poquito más, unos segundos más pensar en el cambio que con otros vinos que donde voy tan fría. Hay como un respeto al nombre, hay una mochila, hay todo un pasado que hace que quizás, yo me muevo siempre, pero quizás como jugador piense, igual voy caminando y no voy a correr mucho. Entonces, ese lo he ido sufriendo porque al principio quería mover muy rápido y quizás era demasiado rápido. Y ahora he encontrado ese camino, ese de andar tranquilo, avanzando, sin tener que llegar el primero, pero no hace falta que llegue el primero. O sea, lo que hace falta es que cada año hay como un examen más importante que otra marca que llevo yo, o otros vinos que hago yo. Cuando hablo de mogador siempre pienso, me van a mirar más, entonces ahí sí que hay una presión como marca, no como yo, como René, pero mogador tiene una presión porque es un nombre conocido. Entonces, y la sienten esa presión, realmente. Eso la siento. O sea, no siento como yo, como persona, pero como si me hablas de vino, el Clos Mogador como vino, siempre siento una presión. Y esa presión hace que vaya un poquito más a poco que con otros vinos donde me siento más libre, donde voy a más a piñón, ¿no? Entonces, sí, eso seguro que sí. Okay. O sea, no solo estás siguiendo con el legado familiar, sino que además tienes 2 proyectos más a tu cargo. Sí. Partida Bellvisos y Venus Universal, que es donde estamos ahora. Parece que el tándem Sara Pérez y René Barbier funciona muy bien. ¿Cuál crees que es el secreto de esto? Desde fuera sí. ¿Quieres venir a casa? No, es broma, llevamos muchos años juntos y sí, la verdad es que es muy importante para mí tener, y vuelvo atrás a Mogador también, es muy importante tener Sara, René, Venus, porque justamente hace que pueda caminar tranquilamente en Mogador. Si no tuviera esto, quizás tendría que caminar más rápido en Mogador. El espacio de René es quizás el más libre, porque al ser ya tener un Priorato, quiero hacer un Priorato totalmente diferente, entre comillas, aunque mucho que aprendo en René después se aplica a Mogador. También, todas las castañas que me pego después me sirven.
Pero sí que es verdad que con Venus ya cambiamos de suelo, hay como un enriquecimiento de conocimiento, porque cambias de suelo, cambias de todo, colaboras con Sara, que es una persona que es impresionante. Entonces, ahí hay mucho aprendizaje, mucho, que no está en mogador, porque hay esa conexión con Sara y ese cambio de suelos y cambio de todo, ¿no? Hay incluso variedades y de perfil de vinos, de intención de vinos. Entonces, allí, para mí, el mundo de vino para mí no es hacer el mejor vino del mundo, porque quizás tiene que hacer uno solo toda la vida. Y el mundo del vino es hacer muchas cosas diferentes, o sea, es jugar, yo siempre lo relaciono con la cocina, o sea, el típico más preciso que es 7 años para cortar un pez, como el jefe, ¿no?, del sushi, que yo lo admiro, pero yo no podría, 7 años cortando un pez, ¿no? Entonces, a mí me gusta el que, mira, cada semana hacemos un menú diferente y viajamos por el mundo. O sea, no será tan preciso, pero es tan enriquecedor poder cambiar. Esto en el mundo del vino no puede ser, porque al final hay unas plantas que cuidar, pero sí que sin querer hago muchos proyectos porque necesito hacer cosas diferentes. Una de tus obsesiones es recuperar viñedos viejos. ¿Crees que esto realmente tiene la importancia que debe tener y puede llegar a afectar a la calidad y al resultado final de los vinos? Recuperar viñedos viejos tiene que ver solo también con recuperar diversidad. A partir de aquí la diversidad hay buena y mala, pero es que es mejor diversidad que buena o mala. Entonces, para mí este es el lado mágico del viñedo viejo. Después, quizás los viñedos viejos, evidentemente, pues los añados son más, quizás, no sé, hay un punto más, pero yo no es tanto el resultado, es el patrimonio que salvamos gracias al viñedo viejo. Y en el privato es muy bestia, porque en el privato hemos tenido la filoxera, que quizás allí perdimos muchísimo, en la filoxera, y luego el que hemos estado muchos años sin plantar. Entonces, cuando hemos vuelto a plantar, y esto mis padres y sus amigos, plantábamos con lo que había, y plantamos todo clonal. O sea, todas las hectáreas nuevas plantadas de los años 80 hasta que reaccionamos, es todo clonal. Entonces, hay que recuperar antes de que se mueran todas las selecciones basales, que es esas madres y padres diferentes, ¿no? Entonces, esta es la gran obsesión que hemos tenido de recuperar todo, y si puede ser, no solo garnacha. ¿Sabéis que la viña más vieja de toda la zona, Priot de Montsant, no es una garnacha? No es una cariñena, no es una garnacha blanca? ¿Usted qué es? Picapoy, tinto. La más vieja, porque es la única que está en una zona que era prefilosérica, pero para decir la más vieja es Picapoy, que nadie tiene Picapoy tinto. No, claro. Y en cambio es la más vieja, digo, pero imaginaos así las que puede haber. Pero es que dentro de la garnacha hay peludas, hay rojas, hay blancas, hay grises, y todo esto ha desaparecido casi. Hace ya 20 años que hemos reaccionado, no solo yo, sino muchos, pero si no reaccionamos, en muy pocos habían muerto. Por eso para mí la posesión de las viejas es esto, es recuperar este material genético. Aparte después de que si el vino es un poquito más profundo, pero está bien, pues no es tan importante como recuperar todo el patrimonio. Estamos en una zona bastante seca de por sí y además venimos de unos años de una sequía extrema, incluso con cortes de agua en esta región. ¿Cómo os está afectando esto y sobre todo qué medidas tenéis para adaptaros, para luchar contra esta situación? Yo hago vino y creo que hay opciones muy chulas como, hostia, pues evidentemente plantar más en el norte que en el sur, más que la altitud, porque aquí tampoco hay tanta variación, pero plantar norte, si empiezas de cero. Otra, variedades autóctonas muy resistentes, quizás algunas que son aún más resistentes que la tan conocida garnacha, porque al final la garnacha hace mucho alcohol, pero quizás podemos pensar en el Picapoy, justamente un área que, ostras, produce poco alcohol, ciclo largo, o pues tenemos variedades como el Trepat, o sea, a veces mi padre ha ido a buscar cabernets en no sé dónde, porque vamos a buscar, no sé, aquí al lado, un Trepat, ciclo muy largo, poco grado, la parillada, poco grado, ciclo, o incluso a las Canarias, o sea, si queremos continuar haciendo vino aquí, hay un material genético que podemos intentar trabajar. Y después, la viticultura. Claro, la viticultura, o sea, parece que hacemos locuras, pero si conseguimos un poco más de vida, un poco más de humedad, un poco más de proteger del sol el suelo, como el mulching, todo esto puede ser quizás mejor que labrar, que donde vas a desgastar el terreno. Que a corto plazo produces más, pero a largo plazo igual ya no tienes terreno. Entonces, hay mucho que reflexionar si queremos quedarnos aquí. Yo diría, no hace falta que vengáis, pues sí, sois nuevos, pero que el clima no lo favorece, pero es verdad que los que somos aquí no nos vamos a mover, moriremos aquí, claro, y ya está. Entonces, habrá que intentar encontrar funciones, ¿no? Y en bodega también es interesantísimo. Pensar que no hace falta hacer vinos con la piel madura siempre, porque quizás no se puede. Bueno, se puede con mucha tecnología, sí, claro, pero si quieres hacerlo de manera una mica un poco respetuosa, se puede hacer grandes rosados o carbónicas o partes del vino sea una parte carbónica o rosado para compensar la otra parte, pero tenemos
unas opciones muy divertidas, muy creativas, que nos ha hecho cuando las cosas son duras, aquí, Ya, claro. te obliga a crear cosas que el resultado es una pasada. O sea, tenemos los últimos años, 23, 24, 3 años de sequía y los vinos son frescos, están equilibrados. Hay muy poco, esto no lo cambia, Claro. pero todo esto está en vinos buenísimos y es por mucha creatividad para adaptarse al problema que es un drama enorme y con cero ayudas del Estado o sea que el drama está solo y con el drama solo. Y también es una pena porque lo hemos subido solos, sin ayuda de nadie. Llegamos aquí al mundo de Cataluña con un valor que es privato, o sea, nadie diría no defender la Sagrada Familia, pues, hostia, es privato en el mundo del vino, es un valor increíble. ¿Cómo no es que no lo defienden? O sea, poner todo el dinero posible para defender un valor. Ya la gente no, somos 5.000, 10.000, ya entiendo que por votos se toman en cuenta, pero hostia, es un valor que no tiene casi nadie. ¿Quién tiene un privato en el mundo del vino? Pocos, pues salvarlo, además te cuesta 2 duros, o sea, es una bomba, nada, o sea, dejar en paz el Siurana, que nos lo expolian de hace 60 años, traeros una bombita joder, que es que está el Ebro está al lado, el río más caudaloso de España está aquí al lado, y son 30 kilómetros y no hay manera que actúen. Y nos van a dejar morirnos de sed, pero no entiendo, porque tienes un valor tan difícil de tener, no has puesto ni un duro para crearlo, lo tienes allí y te cuesta 2 duros para salvarlo, y no lo pones, o sea, que políticamente también te sientes solo. O sea, el clima es malo, por eso digo que soy negativo, sí, parezco el viejo Yo bueno. No sé, es que tengo 51 años y empiezo a ser como los... No, pero también has aportado ideas para no luchar. puede ser, hay que reaccionar, esto es un puto valor genial y es poco dinero para lo que puede, ¿no? Cuando hablamos de turismo enseguida reacciona la gente, pero esto, ostras, que creo que puede ser muy interesante para salvar el valor este. Y detrás hay personas, también, o sea, pero es que evidentemente. Pero como somos pocos, parece que, bueno, por 5.000 o 10.000 no hace falta. Pues bueno, pues vamos a enfocarlo diferente. Coño, tienes un vino de 2.000 pepinos que no existe en toda España. Y eso está en las mejores mesas del mundo. Y los más 100 puntos parques de todo Cataluña. De hecho, hasta hace muy poco, la única zona con 100 puntos parques, por decir un dato. Hasta por fin han traído otra, como es el sector del Corpinat. Pero que hasta ahora solo había estas puntuaciones máximas en Cataluña solo en privado, durante 20 años. Y ahora esto lo dejas morir porque, pues entonces hay que reclamar que nos ayuden. Pues nunca nos han ayudado, ahora nos ayuden. Y no nos toquen todo el rato las pelotas, que si los molinos, que si los no sé qué, que si las nucleares. Eso sí que, para eso siempre estamos. Pero para ayudarnos, no. Entonces, siempre que lo puedo, lo digo. O sea, vale, ya está dicho. Como tú, tus hijos han vivido pues rodeados de la cultura vinícola, ¿no? Pero realmente, si nos fijamos en las estadísticas y en el consumo de vino, vemos que hay muchos grupos de población que realmente no beben vino, que no sienten esta conexión, pero sobre todo la parte más joven. ¿Crees que hay algo que esté en nuestra mano que podamos hacer para cambiar esto? ¿Crees que es un fallo nuestro en comunicación? ¿Crees que hay alguna herramienta que nos permita conectar con ellos? Estoy muy preocupado porque hemos tenido la suerte de hacer Wine Week y Wine Paris, que es mucha gente potente. Yo siempre pregunto mucho, soy muy preguntón, porque yo sé algo, pero creo que gente sabe más y entre todos sabemos mucho más. Y hay una gran preocupación en el sector del vino porque creo que falta un lobby un lobby, como los lobbies, porque ahora me da la impresión como somos el nuevo diablo. O sea, el alcohol es malo, el vino tiene un poco de alcohol, vamos a por ellos. Entonces, atacando por todos lados. Entonces, el futuro está difícil también por este sentido, es verdad. Hay que defenderlo a nivel cultural. Cuando más cultura haya de la comida y del vino va junto, pues más salvaremos al menos el sector alto, que creo que es lo que me importa. A mí, al final, que se consuma menos vino mal hecho, explotando el viticultor. A mí, si hay que vivir mal, mejor que no existir, ¿no? Pero lo que está con pasión, bien hecho, justo, con un precio justo, que también hay que verlo esto a veces porque son vinos tan caros, a mí me parece que tampoco ayuda, pero el tema de justamente tener algo chulísimo, que hay mucha pasión detrás, que hay cultura, que se transmite. Entonces, cuanto más podáis transmitir cultura y pasión, más engancharemos a los jóvenes. Al final, todo el mundo quiere estar conectado con pasiones y con cosas que te hagan disfrutar de la vida. Al final, yo siempre he dicho que no somos artistas, pero sí que hay un sentimiento potente que a veces que coges un vino y te emociona como si fuera arte, ¿no? Que el que lo hace no es un artista, pero la natura hace que parece tan potente como el arte. Entonces ahí está el futuro del vino. ¿Será menos? Seguro, que la gente ya no quiere morirse, que la gente quiere cuidarse, que entonces
y que alcohol es la nueva campaña, bien. O sea, espero un día llegar a la ciudad y poner, mira, vivir aquí produce cáncer. O sea, pues bueno, porque ahora la etiqueta nueva son estas, ¿eh? O sea, vamos a decir a la gente joven que esto es malo, esto es malo, esto es malo. Ostras, pues esto no sé si puedes hacer algo, pero cambio de decir, bueno, será malo, pero vas a disfrutar muchísimo, no sé, es algo que es muy cultural, no sé qué, y porque lo de defender que no es malo, parece que últimamente está perdiendo fuerza. Siempre se ha dicho que una copa de vino no es malo, ¿no? Pero ahora casi incluso se discuten que una copa de vino es malo. Entonces, no sé, es difícil este tema, pero me preocupa muchísimo. No tanto para mí, pero para las futuras generaciones, porque va muy rápido esto. Si empezamos a decir que es malo, rápido va, ¿no? Como mínimo, como productor, haz lo mejor posible. El alcohol no será bueno, pero si además le metes un montón de cosas que no son buenas, claro, vamos a ser buenos. Entonces, como mínimo que sea por el poco alcohol que tenga, consume poco, pero bueno, y no pongas muchas otras cosas para que sea más malo, ¿no? Entonces, ahí es mi acto de responsabilidad de hacer siempre la viticultura lo más sana posible, y el vino también, sin menos cosas posibles, si puede ser nada, mejor. Vale, Esa es mi filosofía. Estirando un poco de este hilo que decías, ¿no? Tema sostenibilidad, si hablamos de biodinámica, permacultura, agricultura regenerativa, ¿crees que estos son las herramientas para el futuro, para conseguir aprovechar mejor los recursos que tenemos y dar lugar a vinos de calidad manteniendo la identidad? ¿O? Yo creo que el futuro está en la agricultura, en consumir local. Si una vez sea local, y cuanto más sea local, menos compres de fuera, pues todo es un ciclo corto. O sea, al final sí, no necesitas un pesticida hecho no sé dónde, o el petróleo. O sea, sí, creo que realmente, o la permacultura, que te hace equilibrar, sí, es un mundo apasionante. Cuanto más investigas en esto, más trabajas en esto, más ves que es esto que hay que hacer. No te das cuenta, como la gente no lo ve, que esto funciona, que es barato, que todo funciona bien, ¿no? Y que es equilibrado. Pero como estamos siempre metidos en el rendimiento a corto plazo y el que lo produce y no sé qué, pues perdemos un poco el norte, pero sí. De algo estamos convencidos en nuestras familias que esto es el camino a seguir, y yo creo que poco a poco, con la exigencia del cliente, llegará. O sea, así como dicen que el alcohol es malo, dirán, hostia, también es malo el pesticida, también es malo no sé qué. Entonces, si esta preocupación es positiva en ese sentido, o sea, si queremos ver que es sano para nosotros, que es sano para el entorno, eso no está mal. Entonces, es la parte buena de que poco a poco lo que hoy parece normal estará prohibido en pocos años. Nos ha pasado con muchos productos, ¿eh? Vale. Entonces, lo que es ecológico hoy, quizás en un futuro sea obligatorio. ¿Entiendes? Ok, quizás, sí. Y quizás tienes que irte más lejos. Entonces, son pasos. Yo creo que, no me parece que nadie que esté en el mundo del vino pueda discutir que es mejor trabajar así que trabajar con pesticidas o con no sé qué. O sea, creo que a nadie te puede defender esto. Otra cosa son costes, pero que tampoco es tan obligatorio, porque al final los productos químicos de síntesis son muy caros. Ya, ¿no? Además, no son baratos. Si la preocupación es la salud, debería ser pero sí, de forma creo que por general, aquí claro. iremos poco a poco hacia aquí, seguro, porque como la preocupación es la salud, lógicamente empezarán a decir, mira, una cosa para mí es muy positiva. Este año entra el QR Sí. que la gente está, y a mí me parece genial que entre esta información. O sea, es increíble hasta ahora no sea un producto alimenticio que no estuviera obligado a poner sus ingredientes. A detallar el conjunto de ingredientes. Cualquier cosa lo pone, y aquí no hacía falta. Entonces, ahora parece que lo pongan, y así verán lo que pongo, y así verán que ponen uno, que ponen otro, y así quizás antes de poner algo, te lo pensabas 2 veces si realmente es necesario ponerlo o no. Porque a veces lo pones por miedo o por no sé qué, y quizás no lo pongas. Y quizás está escrito, y digo, ostras, este producto que la gente no va a saber qué es esto de no sé qué. Y quizás esto quede mal. Entonces, igual por marketing, dicen, no lo ponemos. Ya, pues claro. bueno, pues mejor, porque no es bueno para la salud, no solo el vino. Sí, entiendo No que los alcohol. que están preocupados por eso son aquellos que no están muy seguros de todo lo que lleva su producto, exacto, ¿no? Sí. Vale. Transparencia siempre. O sea, una frase muy buena, que creo que lo digo Pito, que es, el vino del mundo puede ser cada vez menos transparente el vino en sí, pero debería ser más transparente su manera de hacer, su trazabilidad. Vale. Cuanto más transparencia haya en el vino, mejor, a nivel de trazabilidad, de qué se hace en tu vino, ¿sabes? Vale. Hemos hablado de un montón de cosas, pero ¿qué estamos tomando hoy? ¿Cuál es este vino? Pues mira, es uno de los vinos que más alegrías me ha dado, y es también uno de los vinos que más me ha arriesgado con Sara, con esta idea de un rosado nada de fruta. Creo que el mundo del rosado se ha muy maltratado. Hemos pensado, en terminología clásica, que el rosado era, ostras, esta viña no me gusta mucho el rosado, esta viña produce mucho rosado, este vino, mira, hay que estructurar, quitarle un poco de zumo por el rosado. O sea, siempre era casi un subproducto, o sea, una versión
como mucho frutosa y agradable, pero nunca puesto como seria. Vale. Aparte del champaña rosado, que es más caro, ¿eh? Pero la idea de hacer un rosado desde el cariño, desde hacerlo lo mejor posible y decir, mira, esta viña que es tan bonita, pues mira, además que es la mejor que vamos a hacer un rosado. Y vamos a hacerlo todo lo mejor posible. Y vamos a ver hasta dónde llegamos en este color, que al final siempre es, porque es una prensa directa, es como un blanco, pero hecho con uvas, algunas partes rosadas, algunas partes tintas y algunas partes blancas. Aquí es un poco, pero lo normal es hacerlo con tintas, ¿no? Y con este cariño de hacerlo lo mejor posible, junto con envejecer mucho tiempo, o sea, un poquito no caer en la fruta, porque el rosado, todo el mundo piensa en rosado, pues vamos a hacer una cosa que se hace con tintos y blancos, que es buscar los terciarios, buscar un poco la evolución y la complejidad del vino. Pues esto tiene como 20 meses de un fudre de ese 80 años, súper viejo, buscando complejidad, buscando esta rusticidad del rosado bien puesta. Y yo pensé, bueno, hacemos 1000 botellas porque 4 frikis seguro que convencemos, ¿sabes? Siempre hay gente loca del vino que... Y han sido mucho más de 4 ya, ¿no? Tío, llevamos aquí un montón de botellas y la gente me felicita, gente normal que, hostias, a mí no me gustaba, ¿sabes? Esto me gusta. Ha sido una gran alegría y muy gastronómico, mucho para comer y la verdad es que es uno de los vinos que más alegrías me ha dado. Y ya así para acabar, ¿nos podrías descubrir algún vino o alguna bodega que te haya sorprendido últimamente, que quieras ponerle foco, que quieras...? Ostras, yo quería agradecer a 3 bodegas, si puedo. Vale, sí, claro, por supuesto. Que son las 3 últimas que más me han influenciado, no a mi manera de enfocar cómo hacer los vinos. O sea, imagínate lo que me ha influenciado, ¿no? De hecho, toda mi vida no me he creado nunca nada. Siempre me he ido inspirando de otros productores. O sea, yo he sido así. No sé las demás, pero yo sí. Y mucho al principio, a los 33 años, era mucho francés, italiano. Y llevo ya muchos años que me quedo en la península. O sea, es increíble. Pero me ha hecho mucho bien conocer por gente como todo el grupo de Cathy Ribot, el OSDO ahí en Mallorca, con sus carbónicas secas, naturales, que me ha dado una visión de cómo aligerar los vinos y ganar frescor. ¿Cómo puede hacer complejidad dentro de la no capa de los comandos G, Dani Fer, pues que es impresionante? Y cómo mirar el suelo y estudiar el suelo, que aquí abajo que hay, que hasta antes de ellos no los había conocido. Y después 2 más, que también son Los Locos de Aval del Sur, de Willy y Ramiro, Vale. que es cómo jugar, aparte de conocer el Jerez, que es alucinante, pero cómo jugar con el velo flor como parte de complejidad sin que sea realmente un vino de flor muy marcado. Entonces, es una técnica más, un componente más de complejidad, de darle, para mí, frescor a los vinos del sur. Y yo estoy también jugando con estas tres cosas que me han aportado estos súper productores. O sea Vale, pues muchísimas gracias. Hasta aquí todas las preguntas. Gracias, muchas gracias. Venga, sí. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.